Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 11 de noviembre del 2021, 11 del 11 del 21. Hoy es jueves y como les comentaba el día de ayer, vamos a realizar un repaso de lo que hemos estado viendo durante nuestra segunda unidad. Básicamente aspectos relacionados con el diagnóstico dentro del proceso de administración estratégica. Para ello, vamos a estar repasando precisamente la presentación que comentamos de manera principal durante este periodo. Debido a que, lo recuerdo nuevamente, mañana tenemos la evaluación de esta unidad. Antes de iniciar, como siempre, vamos a tomar la asistencia del día. Entonces, me dicen presente, por favor. Empezamos con Aguilar. Aranda. Presente. Bernal. Presente, profe. Bocanegra. Presente. Cantú. Presente. Castañeda. Presente. Cortinas. Cuevas. De los Reyes. Galarza. Presente. Garza. González. Presente. Gutiérrez Baldazo. Presente. Gutiérrez Valderas. Presente, profe. Jiménez. Presente, profe. Simón. Martínez. Presente, profe. Morales. Presente. Pedro. Ramos. Presente, profe. Santillán. Sutaita. Trejo. Presente. Valle. Presente. Zúñiga. Presente. Muy bien, nos faltó Aguilar. Cortinas. Cuevas. De los Reyes. Garza. Sustaita. Sustaita, aquí está. Bien, ¿qué pasó, Castañeda? Profe, de los Reyes y Garza no tiene internet. Mandó un mensaje al grupo. Me olvidó comentarle. Ok, gracias. A ver, vamos a ver. Bien, vamos a empezar entonces ahora sí con la sesión. Como les comentaba, de nueva cuenta, el día de hoy vamos a ver un repaso, entonces vamos a enfocarnos en esto. Lo que vimos durante nuestra primera unidad es básicamente la parte del diagnóstico dentro del modelo general de administración estratégica. Recordarán que este modelo lo empezamos a ver en nuestra primera unidad y comentábamos que tiene diferentes partes. Para empezar, son 3 las etapas. Empezamos con la formulación de la estrategia, después la implementación y finalmente la evaluación. En este punto seguimos en la formulación, particularmente en el diagnóstico, y lo que revisamos en esta segunda unidad tiene que ver con la auditoría interna y la auditoría externa. En primera instancia, estuvimos platicando sobre la auditoría interna. Para los que no recuerden este tipo de análisis, básicamente tiene que ver con revisar todas las actividades que se hacen dentro de la empresa, de manera que podamos identificar cuáles son los factores positivos y negativos con los que cuentan. En repetidas ocasiones hemos mencionado cómo se llaman estos dos factores, pero vamos a repetirlo de nueva cuenta. Cuando hablamos de factores internos positivos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo les llamamos, con otro nombre, a los factores internos positivos? Ramos. Fortalezas. Perfecto, son las fortalezas, son aspectos que nos permiten
conocer que lo estamos haciendo bien, que lo estamos haciendo incluso mejor que los demás, que la competencia. En cambio, cuando hablamos de los factores internos con un enfoque negativo, los denominamos como debilidades. ¿Ok? Entonces, en la auditoría interna lo que tratamos de encontrar son esos dos tipos de factores, fortalezas y debilidades. Para hacerlo, para poder encontrar esto, utilizamos algunas herramientas. Por ejemplo, una auditoría por departamentos, donde revisamos cada área de la empresa para conocer qué tan bien o qué tan mal se encuentra. Analizamos la cadena de valor de la empresa para conocer la relación que existe entre las principales actividades al interior de la organización. Y finalmente, generamos un análisis de fortalezas y debilidades. La famosa MEFI, que por allí ya hemos elaborado en distintas ocasiones. Nuestra unidad empezamos precisamente platicando sobre la cadena de valor de la empresa. Esta tiene que ver con la relación que existe entre las diferentes actividades dentro de la empresa, pero con una característica especial. Aportan valor al producto o servicio que comercializamos. Cuando hablamos de una cadena de valor, significa que tratamos de encontrar aquellas actividades que se relacionan para aportar algún tipo de valor al producto. Entre las distintas actividades que podemos encontrar en este tipo de herramientas, básicamente hay dos grupos: las actividades primarias y las de soporte. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es la diferencia entre las actividades primarias y las actividades de soporte? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos de actividades? ¿O son lo mismo? ¿Son iguales? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda de la diferencia? Podemos apreciar que cada grupo contiene distintos tipos de actividades. En las primarias hablamos de dos tipos de logística, hablamos de producción, hablamos de marketing, hablamos de servicios adicionales. Mientras que en las de soporte nos enfocamos en cuestiones un poquito más, vamos a denominar administrativas. Como lo puede ser el hecho de tener a un contador, contar con infraestructura física adecuada, compilar maquinaria y equipo para generar las tareas y demás. ¿Cuál será la diferencia entonces entre estos dos tipos de actividades? Nos comenta Galarza en el chat, vamos a ver. Nos dice Milagros, en las primarias son actividades físicas y las de soporte ayudan a las primarias. Hasta cierto punto sí. Cuando hablamos de las primarias, son apoyadas obviamente por las de soporte. Sin embargo, las primarias no necesariamente son físicas. Tenemos algunas como lo es servicios, marketing y ventas, donde no utilizamos cuestiones físicas. La diferencia principal radica en su aporte para el producto. Las actividades primarias aportan algún tipo de valor al producto. Te dan algo más al producto. Y las de soporte no le aportan valor, pero sin ellas no podrían existir las primarias. Vamos a recordar algún ejemplo. Vimos en algún momento, se acordarán seguramente, el caso de unas gomitas con chile. Ese caso lo tratamos de hacer entre todos, lo hicimos en un Jamboard, en el cual participaron varios de ustedes. Para poder vender gomitas con chile, necesitamos en primera instancia comprar materia prima, ¿no? Hacer una planeación, contar con personal y demás, obviamente, todo eso son actividades de soporte. Y comprar materia prima. Ninguna de esas actividades me aporta valor. Ninguna de esas actividades le brinda alguna característica al producto. ¿Ok? Si yo compro gomitas y compro chile y ya, no tiene ningún valor. En cambio, cuando entra a la producción, cuando estoy combinando esas gomitas con ese chile en polvo o con ese chamoy o lo que sea, ya está cambiando el producto y por ende ya le estoy aportando valor.
¿Me explico? No es el mismo valor que tendrá para un usuario unas gomitas normales que unas preparadas. No es lo mismo venderte una cerveza que una michelada. No es lo mismo venderte carne cruda que unas milanesas ya preparadas. ¿Me explico? Entonces, para aportar valor necesitamos realizar ciertas actividades. Entre ellas está la logística de entrada. Revisar la calidad de cada artículo para identificar si cuentan con las suficientes características para aprobarse o si se regresa. Se dice que esa actividad aporta valor porque estamos tratando de encontrar las mejores condiciones de nuestra materia prima. No estamos poniendo cualquiera. Después vienen las operaciones, que es donde se aporta el mayor valor. Cuando estamos transformando un producto, cuando estamos creando un producto. No es lo mismo venderte 1 kilo de harina a venderte un pastel. Ese valor, esa diferencia de valor que existe entre 1 kilo de harina y un pastel, se lo estamos aportando gracias a las operaciones. Más adelante, la logística de salida me permite tener el producto terminado, me permite darle una etiqueta, me permite darle un empaque que la gente lo pueda apreciar de forma adecuada, de forma bonita incluso. Y esto en conjunto con las acciones de venta y publicidad o promoción, marketing en general, nos permitirá darle todavía más valor. No es lo mismo decirles, oigan, vendo pasteles, ¿me compran uno? Oigan, mi novia hace los pasteles más ricos de la ciudad. ¿Les gustaría comprar uno? Tan solo con decir los pasteles más ricos de la ciudad, ya le dimos un valor agregado. Un valor que es percibido por cierto usuario. Eso es una actividad de marketing. ¿Ok? Y finalmente, servicios adicionales. Podríamos hablar tal vez de algo sencillo como entrega a domicilio. Prefiero X producto porque me trae la comida a domicilio en lugar de aquellos otros donde yo tengo que ir por él. Todas estas actividades entonces aportan algún valor. Las de soporte están allí y colaboran. Sin ellas no se podría trabajar, pero no aportan nada directamente hacia el producto. ¿Ok? Entonces, una vez que ya estuvimos platicando sobre esto, veamos el diagrama. Y en este caso, este diagrama se puede crear a partir de las actividades que estamos identificando. Recordarán que en aquel caso de las gomitas con chile, todas las actividades que ustedes pusieron, posteriormente las fuimos acomodando. Igual que con este ejemplo de una cadena de valor de un fabricante de máquinas copiadoras. Tenemos ciertas actividades que realizamos en cada parte del proceso. Por ejemplo, en la logística de entrada, aquí hablamos de una inspección. En las operaciones hablamos de un ensamblado. Más adelante hablamos de los envíos, después de la publicidad y después de las refacciones. Todas estas actividades tienen que analizarse. De tal manera que yo me debo hacer una pregunta. ¿Qué tan bueno es el desempeño en cada una de estas actividades? Y una vez que analicemos eso, vamos a ver si el desempeño es bueno, malo, regular o excelente. ¿Okay? Dependiendo de esto, vamos a obtener entonces debilidades y fortalezas. Entonces, recordemos, el análisis interno nos permite conocer si existen fortalezas y debilidades dentro de una empresa. Para poder encontrarlas utilizamos varias herramientas. La cadena de valor es una de ellas. ¿Cómo le hacemos para encontrar fortalezas y debilidades a partir del uso de una cadena de valor? Pues revisando el desempeño de cada actividad. ¿Ok? Básicamente de eso trata la cadena de valor. Además de esta herramienta, existe una segunda que por ahí estuvimos platicando también hace algunas semanas, que denominamos auditoría por departamentos. En este caso, básicamente tiene que ver con entrar a la empresa para identificar en cada área principal o en cada una de las áreas funcionales cómo se encuentra el desempeño organizacional en aspectos administrativos, de marketing, de contabilidad y de producción. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente planteando diferentes preguntas.
Por ejemplo, ¿qué tal se encuentra la empresa respecto a cuestiones administrativas? Utiliza conceptos de administración estratégica, tiene una filosofía empresarial, tiene objetivos y metas bien establecidos, hay una autoridad, hay estructuras, hay organigramas, describen bien sus puestos, existen recompensas. Todos estos aspectos deben de analizarse para saber qué tan bien o qué tan mal se encuentra. Lo mismo hacemos con cada área. Con marketing tenemos otra serie de preguntas que podemos utilizar para saber qué tan bien o qué tan mal está. Y esto, dependiendo de cada empresa, nos brindará otros factores que podríamos considerar positivos, o sea, fortalezas o debilidades. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que cuenta con una página de Facebook y su última publicación fue el 2 de febrero del 2021. Una empresa, digamos un restaurante, y su última publicación en Facebook fue el 2 de febrero del 2021. ¿Eso se consideraría algo bueno o algo malo? ¿Una fortaleza o una debilidad? Repito la pregunta. Un restaurante que tiene página en Facebook, pero su última publicación es el 2 de febrero del 2021, ¿representa algo bueno o algo malo para la empresa? ¿Qué es? ¿Qué opinan ustedes? Hey. Yo creo que representa una debilidad porque pues no las están aprovechando, o no le están sacando mayor provecho para darse a conocer. Exactamente, en este caso sería una debilidad completamente porque no le están usando. No tienen medio de comunicación directo con usuarios que utilizan esta red social. Entonces, esto que podría ser una fortaleza para hacer publicidad o para brindar promoción, una fortaleza para dar a conocer al restaurante, se convierte en una debilidad porque no lo están usando. Tienen 10 meses sin usarse. ¿Ok? ¿Qué pasa en cambio con una empresa que, no sé, digamos que está incrementando su número de seguidores, 100 seguidores por día? Otro restaurante que está haciendo publicaciones periódicas y que todos los días se incrementa su número de seguidores en 100 personas. En ese caso, podemos apreciar que están haciendo muy bien ese esfuerzo de publicidad. Entonces sería una fortaleza. ¿Qué pasa si yo tengo bien identificado quién son mis clientes? Es una fortaleza. Si yo no tengo idea de quiénes son mis clientes, es una debilidad. ¿Okay? Lo mismo con los demás departamentos de la organización. Y ojo, no significa que todas las empresas tengan todos estos departamentos, pero sí deberían tener estas funciones. ¿Ok? Entonces, si la empresa chiquitita con la que estoy trabajando o la empresa grandotota con la que estoy trabajando tienen un contador, es algo bueno. Si no tienen contador, es algo negativo. ¿Okay? Si es algo bueno, es fortaleza. Si es negativo, es debilidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la empresa con la que estamos trabajando lleva 15 años de existir y no tiene ninguna deuda? Nuestra empresa no tiene ninguna deuda. ¿Eso es algo bueno o es algo malo? ¿Es una fortaleza o una debilidad? El hecho de que mi empresa no tenga deudas. Nos dicen fortaleza. ¿Por qué es una fortaleza, Abraham? Porque no tiene ninguna deuda interna o externa y porque sus finanzas están bien. El hecho de que no tenga deudas significa que las finanzas de la empresa están bien, exactamente. O sea, tenemos dinero suficiente. No necesitamos pedirle prestado a nadie. En cambio, ¿qué sucede con una empresa, digamos un restaurante chiquito que tiene una deuda de 6 millones de pesos? Una fondita que tiene una deuda de 6 millones. Es una grandísima debilidad. ¿Okay? Probablemente por malas gestiones estuvieron pidiendo dinero al banco de forma bastante
frecuente, no hicieron los pagos debidos y su deuda se incrementó bastante. Es una debilidad bastante importante. ¿Okay? Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Revisando cada área, revisando cada departamento y utilizando estas preguntas para basarnos. Cosa que, por ejemplo, ustedes están desarrollando en sus respectivos proyectos. Bien, entonces tenemos a la auditoría interna, ya entendimos que es para encontrar fortalezas y debilidades utilizando la auditoría por departamentos o la cadena de valor. Una vez que aplicamos estas dos herramientas, pasamos ahora sí a analizar esas fortalezas y debilidades. Y esas fortalezas y debilidades las analizamos dentro de una matriz. ¿Saben cómo se llama esa matriz? ¿Recuerdan cómo se llama? La tabla en la cual ponemos todas las fortalezas y debilidades para ser analizadas. ¿Cómo se llama esta tabla? Exactamente, es la MEFI. Recuerden, hay dos matrices que son similares, la MEFI y la MEFE. La MEFI termina en I porque significa factores internos. La MEFE son factores externos. Entonces, en este caso, para concluir nuestra auditoría interna, vamos precisamente a analizar los factores internos dentro de la matriz de evaluación de factores internos. Esta es una herramienta que nos permite conjuntar y resumir todos aquellos factores clave que hemos identificado dentro de las herramientas anteriores. Encontramos fortalezas y debilidades. Y si todavía no les quedaba claro, vamos a analizar estos dos. Primero, fortalezas. Las fortalezas son temas o factores internos. ¿Qué significa un factor interno? Significa que la empresa misma puede controlar ese factor. Es una situación, característica, elemento, área, actividad que la empresa misma puede controlar. Y que lo estamos haciendo muy bien en este caso. Son aspectos positivos que hace la empresa o que tiene la empresa. En cambio, las debilidades también son cosas que podemos controlar, pero por algún motivo no lo estamos haciendo bien. Por ende, es un aspecto negativo. Las debilidades son factores internos negativos para la empresa. Puede ser que estamos realizando mal una actividad, que estamos dejando de actuar en cierta circunstancia, que algún área no está obteniendo un desempeño adecuado y demás. Ya veíamos algunos ejemplos de fortalezas y debilidades hace algunos minutos. Pero es importante que se entienda la diferencia. Ambos son internos. Las fortalezas son cosas buenas, las debilidades cosas malas. Ahora sí, pasamos a elaborar nuestra matriz de evaluación. Lo primero que hay que hacer es un listado de fortalezas y debilidades. Y vamos a ver si se entendió. ¿De dónde saco estas fortalezas y debilidades? ¿De dónde obtengo todos los factores que denomino fortalezas y debilidades? ¿Los invento en ese momento o los obtengo de algún lugar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo le hago para tener un listado de fortalezas y de debilidades? De la auditoría interna, seguimos en la auditoría interna. Más bien, debemos de obtenerlo de dos herramientas en específico. Dos herramientas que hemos visto en los últimos 20 minutos. La auditoría por departamentos y la cadena de valor. Exactamente. Todas mis fortalezas y debilidades las voy a obtener de mi análisis de la cadena de valor de la empresa y de la auditoría por departamentos. ¿Ok? Una vez que yo hice las herramientas anteriores que acabamos de ver, entonces ya voy a tener un chorro de factores positivos y un chorro de factores negativos. Los positivos les voy a llamar fortalezas y los negativos debilidades, punto. Así de sencillo se llega a ese listado. Recordemos que este listado no debería tener más de 15 factores. Una vez que tenemos ya ese listado,
todas mis fortalezas y debilidades, debemos de asignar un nivel de importancia a cada factor. El factor más importante le vamos a dar una ponderación más alta, una puntuación más alta, y el factor menos importante, pues una ponderación, una puntuación más baja. En este esquema, vamos a utilizar decimales desde 0.00 hasta 1. Es decir, la suma de todos mis factores me debe dar un total de 1. Como ya lo hemos visto en distintos ejemplos y como también lo están haciendo en su proyecto. Una vez que ya les asigne un nivel de importancia, vamos a calificar cada fortaleza con un 3 o un 4 y cada debilidad con un 1 o un 2. Posteriormente multiplicamos la ponderación por las calificaciones, se suma y obtenemos un resultado. Ese resultado indica distintas cosas. Para empezar, nos dice qué tan bien o qué tan mal está el desempeño de la empresa. Si la calificación es alta, o sea, cercana al 4, significa que la empresa lo está haciendo muy bien, que está obteniendo buenas ventajas, que no tiene muchas debilidades y que está contrarrestándolas en todo caso. En cambio, si la empresa tiene una calificación cercana al 1, por ejemplo, en 1.5, un 1.7, un 2.1, significa que la empresa necesita trabajar mucho para contrarrestar sus debilidades. Tiene muchas debilidades que tienen que eliminarse. Y además debe de tratar de obtener mayores fortalezas o mejorar las que tiene en este momento. Si nos ponemos en un punto intermedio, o sea, un 2.5, significa que la empresa está ni bien ni mal. Debe de mejorar todavía algunos elementos, incrementar sus fortalezas y tratar de disminuir al mínimo sus debilidades. Heidi. Profe, una pregunta respecto a la MESI. En la MESI deben de ser 15 en total, o sea, es decir, fortalezas y debilidades juntas. En total, exactamente. No deberían de ser más de 15. Ah, ok, es que en el trabajo pusimos 3 de más. Entonces las quitamos. ¿Cuántos tienen? 18. Ok, podemos llegar hasta 20 para este proyecto, no hay ningún problema. Pero si algún equipo tiene más de 20, trate de reducirlas. Si ustedes que tienen 18, por ejemplo, tienen algún factor de importancia 0.001, pues es muy poca importancia, a lo mejor conviene quitarlo. Entonces revísanlos nada más y si tienen factores de muy poca importancia, los pueden omitir para que haya menos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Por nada. Bien, entonces, pues bueno, llegamos a esta conclusión. Repito, si tenemos el resultado cercano al 4, lo está haciendo bien, cercano al 1 lo está haciendo mal, en 2.5 está más o menos. En cualquier caso, se tiene que explicar esta conclusión, tal como ya lo habíamos hecho en los diferentes ejemplos que vimos durante la unidad, en la cual explicamos qué significa la puntuación que obtuvo la empresa e indicamos también qué hacer con cada factor de los que se mencionan. Si, por ejemplo, vamos a decir que la empresa obtuvo una calificación de 2.7. Un 2.7 lo pone muy cercano al punto intermedio, lo cual significa que la empresa lo está haciendo más o menos. Yo podría decir quizá, la puntuación obtenida al final, después del análisis de factores internos, ha sido de 2.7, lo cual significa que la empresa actualmente no se encuentra aprovechando del todo sus fortalezas, por lo cual sería conveniente que se establecieran estrategias que le permitan mejorar el desempeño en este sentido. Por ejemplo, en el factor 1, el cual aborda la posición en la cual se ubican en la ciudad. O también podría ser la debilidad 7, en la cual se habla de las diferentes, objeciones que existen contra el personal de la empresa. Asimismo, se ha identificado que las debilidades son bastante importantes en la organización, obteniendo, por ejemplo, un nivel de importancia de 23% en la debilidad 3.
la cual habla sobre la calidad de los alimentos. Por ende, deberían de establecerse estrategias orientadas hacia mejorar esta calidad. ¿Ok? Partiendo de la calificación, estoy haciendo una conclusión en la cual le digo al empresario o le digo al lector cómo se encuentra la empresa y qué debería de corregirse. Estamos hablando de el puntaje y estamos hablando de los factores que considero más importantes. ¿Ok? Eso es la auditoría interna. Posteriormente, durante la unidad, nos enfocamos en la auditoría externa. Y en este solamente tenemos un par de herramientas, el SEPTA y la MEFE. Iniciamos con análisis SEPTA, que también conocemos como PEST o PESTEL y demás. En este, básicamente, se trata de un acrónimo que nos ayuda a encontrar factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales que se encuentran en el entorno del negocio. Ojo, aquí estamos hablando de factores externos. Y a diferencia de los anteriores, los factores externos no los puede controlar la empresa. Repito, a diferencia de los factores internos, los externos no pueden ser controlados por la empresa. ¿Ok? En este sentido, tenemos también dos tipos de factores externos. ¿Quién sabe cuáles son? Los dos tipos de factores externos. Los positivos y los negativos. ¿Cómo se llaman? Sustaita. Amenazas y oportunidades. Amenazas y oportunidades. Y creo que Sustaita lo ha dicho otra vez como por quinta ocasión. ¿Sí, verdad, Sustaita? En este caso, cuando hablamos de un SEPTA, por ejemplo, nos permite precisamente encontrar factores positivos, o sea, oportunidades, o negativos, como amenazas. En todo caso, el SEPTA, como les decía, es una herramienta para identificar factores externos de estos 5 grupos de factores. Algunos relacionados con sucesos o elementos del mercado, otros más enfocados hacia la economía de una región, de un país, de una ciudad. Los políticos relacionados con la manera en que interviene el gobierno en un mercado o en la economía. Los tecnológicos relacionados con las mejoras o innovaciones en una industria. Y los ambientales que se refieren a factores en pro del medio ambiente, del cuidado de los recursos y demás. Pero ¿para qué nos sirve en general el SEPTA? En primera instancia, me parece que ya quedó claro, sirve para detectar oportunidades y amenazas, aspectos externos positivos que podemos aprovechar o aspectos negativos que nos podrían impactar de forma fea. El SEPTA nos sirve para conocer la existencia de oportunidades que podríamos aprovechar en el futuro o de amenazas que nos podrían impactar en el futuro, en corto, mediano o largo plazo. También el SEPTA nos ayuda a darle una dirección a nuestra empresa. A partir de identificar todos los factores que existen, buenos y malos, podemos ver qué tan bien o qué tan mal tiene el rumbo a nuestra organización. Recordarán el caso que veíamos hace algunas semanas sobre los fidget spinners y cómo siguen existiendo empresas que se enfocan a ese nicho de mercado a pesar de que ya nadie trae de moda ese tipo de productos. El SEPTA también nos ayuda, por ende, a evitar fracasos. Si yo conozco cuáles son las amenazas que existen e identifico un rumbo por el cual seguir, ya voy a tener una orientación que me permita saber que por el camino A es el correcto y el B sería un fracaso. ¿Okay? Digamos, por ejemplo, que yo quiero vender zapatos, que yo tengo pensado poner una zapatería en enero del próximo año y me pongo a ver costos, proveedores y demás, y en este lapso, en este mes y medio que queda del año, rento un local comercial, lo adapto y meto un chorro de zapatos que voy a empezar a vender más o menos el 10 de enero. Pero no me di cuenta que el gobierno de México acaba de aprobar una ley
que va a entrar en vigor en enero, que dice que las personas ya no pueden vender zapatos. ¿Qué sucede con mi idea allí? ¿Qué sucede con mi negocio, con mi zapatería, de la cual ya compré 400,000 pares de zapatos? Pues ya perdí todo ese dinero, toda esa inversión, no, se acabó. Porque no me di cuenta que había un factor externo, un factor político, relacionado con una ley que me impedía vender esos zapatos. ¿Ok? En cambio, si realicé bien mi trabajo, si hice un SEPTA, podré saber que sería un fracaso si realizo esa inversión. Y entonces me estaré evitando ese fracaso. Por último, el SEPTA nos ayuda a tener una visión más clara del mercado, a entender mejor cómo funciona y a saber, como lo decíamos antes, cuál sería el mejor camino a seguir. Para eso sirve el SEPTA. Y decíamos, hay factores sociales como tendencias, estilo de vida, imagen de la marca, factores étnicos, religiosos, influencias, aspectos de geografía o demografía y demás. Aspectos económicos como la inflación, la recesión, las tendencias económicas, las crisis económicas y demás. Aspectos políticos relacionados con las leyes o las normativas, la legislación como tal, actual y futura. Los procesos, las entidades regulatorias, las posturas políticas de los gobernantes o los legisladores. También hay temas tecnológicos como la innovación, mejores formas de hacer las cosas, propiedad intelectual, patentes, capacidad para producir, y ambientales relacionados con la contaminación, la escasez de recursos, la forma en que se utiliza la energía, el uso de energías no renovables o renovables, etc. Así es como construimos nuestro SEPTA. Una vez que tenemos nuestro SEPTA, podemos pasar a la última herramienta de auditoría externa, que denominamos matriz MEFE o F. Esta matriz, como ya lo comentamos, es la matriz de evaluación de factores externos. Y al igual que la matriz MEFI, nos permite reunir y evaluar todos aquellos factores que encontramos en nuestro SEPTA. En este caso, como pueden ver en pantalla, hablamos también de otra herramienta que se denomina fuerzas de Porter, pero esto no lo vimos en esta materia por cuestiones de tiempo. ¿Qué es lo que hace la MEF entonces? Nos permite reunir para poder evaluar todos aquellos factores externos, o sea, oportunidades y amenazas. Para los que no les queda claro todavía, como lo comentaba Sustait hace un rato, las oportunidades son aquellos factores externos que impactan de forma positiva a la empresa, mientras que las amenazas son cosas externas negativas. La forma de evaluar, de ejecutar o de crear nuestra MEFE es muy similar a la MEFI. Primero tenemos nuestro listado de oportunidades y amenazas. ¿De dónde sacamos este listado? Del SEPTA. Ahí está todo. Después damos un nivel de importancia también y brindamos calificaciones. Aquí entra la primera diferencia. En lugar de dar diferentes tipos para cada factor, aquí no. Aquí cualquiera puede tener 1, 2, 3 o 4. Multiplicamos para tener calificaciones ponderadas que vamos a sumar y vamos a obtener una calificación final. Al igual también que la MEFI, mientras más alto sea el número, mejor lo está haciendo la empresa. Si estamos cercanos al 4, significa que la empresa tiene una muy buena estrategia para aprovechar sus oportunidades y contrarrestar sus amenazas. Pero si estamos cercanos al 1, es todo lo contrario. La empresa no está capitalizando sus oportunidades ni está evitando las amenazas que existen actualmente. Un punto intermedio sería 2.5, donde tal vez se aprovechan algunas oportunidades y otras no, y se está contrarrestando algunas amenazas, pero otras no. La conclusión en este caso sería muy similar a la MEFI. Tenemos que plantear qué significa el puntaje y tenemos que plantear también cuáles son los factores principales. Esos factores principales ya los definimos antes en el nivel de importancia. Y con base en eso podemos sugerir que la empresa ejecute algunas estrategias. Veíamos algunos ejemplos para entender mejor
de qué trataba esto. Por ejemplo, este deberil, tenemos en este caso 14 factores del septa y los debemos pasar a una MEFE, que no es otra cosa más que indicar si se trata de cosas positivas o negativas, o sea, oportunidades y amenazas. Es así, del septa se pasan a la MEFE, tal como lo veíamos también el día de ayer, incluso en las revisiones. Una vez que las tenemos allí, les asignamos nivel de importancia y posteriormente los pasamos a la tabla para también indicar una calificación y una calificación ponderada. Al final de cuentas vamos a obtener una calificación total de la matriz y podemos brindar una conclusión. ¿Okay? Básicamente eso fue lo que vimos dentro de esta segunda unidad. En la evaluación de mañana vamos a ver bastantitos aspectos de los que hemos visto el día de hoy. Sobre todo temas teóricos, va a ser un examen bastante sencillo donde solamente tiene que seleccionar la respuesta correcta, pero va a haber una o dos preguntas un poquito más relacionadas con temas aplicados. ¿Ok? Esto quiere decir que tendrán que explicar una MEFI, o tendrán que explicar una MEFE, o tendrán que plantear algunos factores, o tendrán que realizar algún tipo de auditoría o algo similar. ¿Ok? No les voy a decir exactamente qué es, pero tiene algo que ver con eso. Es importante que revisen la presentación, por ejemplo, que les cargué dentro de Classroom, allí la pueden observar. También las presentaciones de sus compañeros, allí están cargadas. Y si tienen oportunidad de volver a revisar la sesión del día de hoy en la grabación, también se las voy a cargar dentro de algunos minutos. ¿Vale? Entonces, lo recuerdo, mañana viernes 12 de noviembre tenemos nuestra evaluación de segunda unidad. Espero les haya servido este repaso y sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Gracias por estar. Nos vemos. Hasta menos, profe, gracias.